Llegué a mi fiesta de cumpleaños y encontré un letrero en la puerta de mis padres que decía, no eres bienvenido aquí. Así que le agregué, mi dinero tampoco. Regresé a mi coche y me fui. Me han estado llamando sin parar desde entonces. Todavía recuerdo el frío helado en el aire esa noche, el 14 de enero, la víspera de mi cumpleaños número 30. Sostenía una pequeña botella de vino tinto, del bueno, una que había comprado en un viñedo local durante un viaje a solas que hice para despejar la mente el año anterior. Estaba pensada como un regalo para mis padres, algo para celebrar, tal vez reír durante la cena, recordar historias de la infancia, e incluso soportar algunas fotos vergonzosas de cuando era bebé, de esas que a mi mamá siempre le encantaba sacar cuando había visitas. Al menos así me lo imaginaba. Una cena tranquila con mi familia, tal vez un pastel al final, nada grande, solo algo normal y reconfortante. Pero cuando me estacioné en su entrada, todo ya se sentía raro. No había ningún coche extra estacionado enfrente como esperaba. Sin globos, sin luces en la ventana, solo el foco del porche proyectando una luz amarilla y apagada sobre la puerta, tal como lo había hecho durante las últimas 2 décadas. Me dije a mí mismo que tal vez querían mantenerlo sencillo este año. Yo no había pedido nada, solo mencioné qué pasaría por ahí después del trabajo. Tampoco es que esperara una gran fiesta. Entonces lo vi. Una hoja de papel pegada chueca en la puerta principal. Solo una línea escrita con un marcador negro y grueso, no eres bienvenido aquí. Me quedé ahí un segundo, agarrando la botella de vino con ambas manos, volviendo a leer las palabras como si tal vez las estuviera entendiendo mal. Tal vez era una broma, alguna travesura que haría mi primo menor, pero la letra era inconfundible. La dramática e inclinada letra cursiva de mi madre, con esos lazos exagerados en las letras. Mi estómago dio un vuelco. Al principio, pensé que estaba alucinando. Seguramente nadie pone eso en su propia puerta principal. No para su hijo, no en su cumpleaños. Pero entonces lo escuché. Risas. No ecos distantes, no el ruido de la televisión. Voces reales, familiares. La risa grave de mi papá. La risa aguda de mi hermana. Mi cuñado hablando fuerte por encima de todos como siempre hace. El tintineo de los platos, la alarma del horno sonando. Alguien dijo, pásame el pan. El perro ladró una vez y lo callaron de inmediato. Estaban cenando. Mi cena de cumpleaños, sin mí. Mi primer instinto fue tocar la puerta, exigir una explicación, preguntarles qué estaba pasando, qué había hecho mal. Pero algo en mí, algo viejo y desgastado, me detuvo, una parte de mí que había visto venir esto en cámara lenta durante años, como un coche que se sale de la pista en un estacionamiento helado, con las llantas patinando y nadie al volante. Así que, en lugar de eso, saqué mi celular y le tomé una foto al letrero. No por despecho, sino por necesidad, como una prueba de que realmente había sucedido, de que no me lo había imaginado. Regresé caminando a mi coche, puse la botella de vino en el asiento del copiloto y me quedé ahí sentado un rato, mirando la casa a través del parabrisas. Ni siquiera se dieron cuenta. Nadie se asomó. Nadie me mandó un mensaje. A nadie le importó. Esa fue la última vez que vi a mi familia en persona. Para dar un poco de contexto, me llamo Bruno y acababa de cumplir 30 años. Llevaba viviendo a unos 40 minutos de la casa de mis padres desde que tenía 24, después de por fin conseguir un trabajo estable en marketing digital. Nada extravagante, pero había trabajado duro para lograrlo. Mi relación con mi familia siempre había sido un poco tensa. Yo era el callado, el hijo de en medio, atrapado entre la hija de oro, mi hermana mayor Lorena, y el menor, ruidoso e imprudente, Eduardo, que a sus 27 años seguía viviendo con mis papás y que de alguna manera lograba ser el centro de atención cada vez que estábamos todos en la misma habitación. Lorena siempre había sido su orgullo. Se casó a los 23, tuvo 2 hijos para los 28, una casa en una buena zona residencial, hizo todo bien. Ella y mi mamá eran como mejores amigas que se mensajeaban a diario. Mi papá la llamaba su pequeña directora ejecutiva. Mientras tanto, yo solo era Bruno, el que nunca causaba problemas, el que pagaba su propia renta, no pedía ayuda y al que olvidaban en las cenas familiares más de una vez. Eduardo, por otro lado,
Tuvo que ser rescatado de la cárcel por manejar borracho a los 25 años y lo seguían tratando como a un fracasado adorable que solo necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Yo no era el tipo de persona que necesitara validación. O al menos eso creía. Pero con los años, todas esas pequeñas cosas se fueron sumando. Los cumpleaños olvidados, las llamadas perdidas, el hecho de que mi trabajo y mi vida nunca fueran lo suficientemente interesantes como para hablar de ellos. Siempre era al que le pedían que trajera sillas extra para la cena de Navidad, nunca al que le preguntaban sobre el trabajo o sus relaciones. Una vez llevé a una novia a una carne asada familiar y mi mamá la llamó Brenda toda la noche, su nombre era Clara. Aún así, seguía yendo porque eran mi familia, porque pensaba que tal vez algún día las cosas harían clic. Que me verían por quien era, y no por quien no era. Así que esa noche, parado en ese porche, mirando ese letrero, sentí que algo dentro de mí se rompía y cambiaba. No fue rabia, ni siquiera tristeza, solo un silencio frío y profundo. Me fui a casa. Bloqueé todos sus números, uno por uno, sin un mensaje, sin una explicación, ni siquiera a Lorena, que de todos modos había dejado de buscarme desde hacía meses, demasiado ocupada con su verdadera familia. Borré el chat de grupo de la familia. Bajé las pocas fotos enmarcadas que tenía de nosotros en mi departamento. Fue como realizar un funeral silencioso. Solo yo y los fantasmas. Por un tiempo, no supe nada de ellos. Nadie me buscó. Ningún correo electrónico, ninguna carta, ni señales de humo. Fue como si me hubieran borrado. Y me acostumbré más rápido de lo que pensé. Empecé a dar largas caminatas, cocinaba más, fui a terapia, construí nuevas rutinas. Incluso me ascendieron en el trabajo. Luego, alrededor de un año después, casi exactamente el mismo día, recibí una solicitud de mensaje en Facebook. Era de una cuenta que no reconocía. La foto de perfil estaba en blanco, pero el nombre era inconfundible. Mi padre, Bruno, sé que estás molesto, pero necesitamos hablar. Es urgente. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero antes de cerrarlo. Me temblaban las manos. No respondí. Ni siquiera lo bloqueé. Simplemente lo dejé colgando ahí como una fruta podrida en un árbol muerto. 2 días después, otro mensaje. Esta vez de Lorena, no sé por qué sigues actuando así. Lo que pasó el año pasado fue un malentendido, pero ahora de verdad te necesitamos. Mamá y papá están en problemas. Por favor, contesta. Ese mensaje me pegó diferente. No fue solo el mensaje, fue el tono. Como si yo fuera el problema. Como si los estuviera castigando injustamente. Lo leí de nuevo y en lo único que podía pensar era en ese letrero en la puerta. Las risas. La forma en que ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba afuera. Una semana después, los mensajes subieron de tono. Eduardo intentó llamarme desde un número diferente. Luego, mi mamá me mandó un correo desde una cuenta de la iglesia. Tenían problemas financieros, estaban a punto de que les embargaran la casa y necesitaban ayuda. Dinero rápido. Al parecer, Eduardo había acumulado deudas a nombre de ellos, y Lorena y su esposo estaban en ceros por culpa de un proyecto de remodelación. Acudían a mí, el hijo invisible, el que no era bienvenido. Y ahora estaban furiosos porque yo no saltaba de inmediato a salvarlos. La cosa empeoró después de eso. Mensajes de texto para hacerme sentir culpable, correos larguísimos sobre los lazos familiares y el clásico «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre?». Incluso un mensaje de voz de mi papá, prácticamente gruñendo, diciendo que yo estaba siendo un dramático por un solo error y que estaba dejando que un rencor arruinara a toda la familia. No borré nada. Lo estaba guardando todo porque algo dentro de mí había cambiado aquella noche en el porche, y esta vez, no iba a permitir que reescribieran la historia. Pero lo que no sabían, lo que aún no saben, es que no solo los estoy ignorando. Estoy planeando algo y ni siquiera se lo ven venir. No respondí a ninguno de sus mensajes de inmediato. Solo veía cómo llegaban, uno tras otro. Cada uno cargado de culpa, negación y un sentido de derecho extrañamente casual. Era como si se hubieran saltado la disculpa y hubieran pasado directamente a la parte en la que se suponía que yo debía salvarlos, como si realmente no hubiera pasado nada.
Como si debiera haber ignorado el hecho de que literalmente me habían dejado fuera de mi propia familia el día de mi cumpleaños. Como si no tuviera derecho a estar lastimado. Pero esperé. Esperé para ver si tal vez alguien realmente reconocería lo que hicieron. Sin rogar, sin manipular, solo asumiendo su responsabilidad. Nunca lo hicieron. Lorena fue la primera en romper el silencio a lo grande. Apareció en mi departamento sin avisar, usando unos lentes de sol gigantes y sosteniendo uno de esos cafés helados a medio derretir. Siempre se aferraba a esa bebida cuando las cosas eran estresantes en su vida, como cuando a su esposo se le olvidó su aniversario o cuando el hijo del vecino entró a un kinder mejor que el de su hija. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección. Sé que estás enojado, dijo en el segundo que abrí la puerta, parada en mi tapete de bienvenida como si éste la hubiera ofendido personalmente. Pero esto se está volviendo ridículo. ¿Estás exagerando todo esto? Solo me le quedé viendo. Ella miró más allá de mí, hacia el interior del departamento, como si esperara ver señales de miseria, una caja de pizza, envases de comida a domicilio, tal vez una botella de vino barato y una cobija gastada en el sofá. En cambio, vio una sala ordenada, un pequeño librero con novelas que realmente leía y el leve olor a café y a limpiador de pino. Había construido una vida pacífica. Y creo que eso la descolocó. ¿Qué quieres, Lorena?, pregunté en voz baja. Van a perder la casa, dijo, acercándose, como si solo estuviéramos retomando una discusión de hermanos de la infancia. Eduardo metió la pata. Mamá y papá están asustados. Y ahora me están culpando a mí por no hacer más, solo porque no quise sacar una segunda hipoteca. Pero yo tengo 2 hijos, Bruno. Tú ni siquiera tienes. No los tengo, dije secamente. Se calló por un segundo. Ni siquiera estuviste en la cena, le dije, aún sosteniendo la puerta. La noche de mi cumpleaños no estuviste ahí, pero tampoco llamaste. No preguntaste por qué no estaba. Pensé que tal vez habías cancelado, dijo Lorena, apartando la mirada y con la voz apagada. Mamá dijo que no quisiste ir. Ahí estaba, la mentira. Tan fácil, tan ensayada. ¿Y le creíste?, pregunté. Después de 30 años de ser ignorado, hecho a un lado, excluido. Después de todas las veces que estuve presente, que te apoyé, que te respaldé. ¿De verdad pensaste que simplemente me había echado para atrás el día de mi cumpleaños? Cruzó los brazos. Mira, no vine a pelear. Solo intento arreglar esto. Somos familia, Bruno. Dejé que eso quedara en el aire por un instante, luego di un paso atrás y, en silencio, le cerré la puerta en la cara. Se fue sin volver a tocar. Pasaron 2 semanas. Más correos, más mensajes. Mi papá mandó uno que decía, no fue nuestra intención ser crueles. Solo era un momento difícil y no queríamos drama esa noche. Necesitábamos paz. Ese se me quedó grabado. Necesitábamos paz. Como si mi presencia perturbara su paz. Como si yo fuera la tormenta. El siguiente punto de inflexión llegó cuando me encontré con mi tío, el hermano menor de mi mamá, en una cafetería en el centro. No había visto al tío Pedro en más de un año, pero yo siempre le agradé más que los demás. Platicamos brevemente, charla casual más que nada, hasta que sacó el tema del embargo. Están hablando con todos los que pueden, me dijo, tratando de conseguir a alguien que los ayude a salir a flote por unos meses. Asentí. Sí, me enteré. Sabes, tu papá me dijo que te ofreciste a ayudar, pero luego te echaste para atrás de último minuto. Apreté la mandíbula. Eso no es cierto, dije con frialdad. Pedro frunció el ceño. Sí, no sonaba a ti. Se me hizo raro. Así que ahora estaban mintiendo. No solo encubriendo sus acciones, sino reescribiendo la historia, tratando de convertirme en el villano. Sabía que mis papás eran buenos para voltear las cosas, pero esto era nuevo. Y Pedro no era el único. Me llegó el rumor a través de otra prima de que yo había abandonado a la familia en su momento de necesidad, que estaba amargado por una pequeñez y que guardaba rencor como un niño. Esa fue la gota que derramó el vaso. No dije nada públicamente. No respondí a los mensajes ni le conté a nadie mi versión.
Solo empecé a observar, a escuchar, a poner atención, y fue entonces cuando me enteré de la cuenta. Mi madre había abierto una cuenta de ahorros mancomunada a mi nombre cuando era adolescente. Algo que me dijo que era por si acaso. Nunca la usé, nunca la toqué. Pero me enteré por una conversación discreta con Pedro, quien solía trabajar en el banco, que la cuenta llevaba mucho tiempo cerrada y que había sido vaciada hacía 5 años. Más de 250,000 dólares pesos. Dinero que se suponía era mío de una vieja herencia. Algo que me dejó mi abuela, que falleció cuando yo tenía 19 años. Nunca vi ni un solo peso. Pedro se veía incómodo cuando me lo dijo. No quería meterme, Bruno. Pero supuse que debía saberlo. Dijeron que lo necesitaban para la rehabilitación de Eduardo. Rehabilitación número 2 de Eduardo, si no recordaba mal. Esa de la que se salió antes de tiempo porque no lo sentía. Esa por la que mis padres lo felicitaron por haberlo intentado, aunque renunció y terminó pasando el siguiente año durmiendo en sillones de amigos y reventando su tarjeta de crédito. Sentí náuseas. No se trataba del dinero. No realmente. Se trataba del patrón, de la traición, del hecho de que me robaron a escondidas y luego me sacaron de su vida cuando ya no les convenía. Me habían estado usando emocional, financiera y, ahora, reputacionalmente. Y cuando por fin dejé de darles cosas, actuaron como si yo fuera el que les había dado la espalda. Guardé todo. Capturas de pantalla, mensajes de voz, copias de los antiguos estados de cuenta que Pedro me ayudó a rastrear. Empecé a documentar las cosas, no por paranoia, sino por preparación, porque no iba a seguir interpretando el papel que ellos me habían asignado. Luego vino la traición que hizo añicos la última parte de mí que todavía esperaba, estúpidamente, que cambiaran. Fue un domingo por la tarde cuando recibí el mensaje. No era de Lorena, no era de mis papás, era de Clara. Sí, esa Clara, mi ex. A la que llamaron Brenda durante toda aquella carne asada. La que terminó conmigo hace 2 años porque dijo que no quería casarse para formar parte de mi familia. No habíamos vuelto a hablar desde entonces. Su mensaje fue corto, frío y devastador. Tu mamá me buscó. Me dijo que te estás yendo en picada y me preguntó si consideraría hablar contigo, tal vez ayudarte a entrar en razón. Le dije que no me volviera a contactar. Solo pensé que debería saberlo. No sé cuánto tiempo me quedé viendo la pantalla. Mi madre. Mi madre había contactado a mi exnovia a mis espaldas, le había dicho que yo estaba perdiendo el control e intentó manipularla para que se involucrara emocionalmente de nuevo conmigo. ¿Para qué? Para sacarme de mi berrinche, para arrastrarme de vuelta al redil. Sentí que no podía respirar. Fue humillante. Fue intrusivo. Y fue la violación más grotesca a mi privacidad que jamás había experimentado. No solo había cruzado una línea, había derrumbado un muro con una excavadora. ¿Y para qué? Porque no quise abrir la cartera. Porque me negaba a ser su red de seguridad. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí un documento en blanco. Hasta arriba, escribí, dijeron que estaba siendo dramático por un solo error. Y debajo de eso, comencé a escribir cada momento, cada frase, cada recuerdo, cada mentira. Expuse todo con lujo de detalles. Fechas, registros bancarios, nombres, mensajes de texto. No era por venganza. Aún no. Era por claridad. Porque cuando llegara el momento, y sabía que llegaría, no me iba a limitar a irme. Me iba a asegurar de que nunca olvidaran lo que hicieron. Durante unas 2 semanas después del mensaje de Clara, no pude dormir. Me quedaba acostado en la cama con las luces apagadas y miraba el techo, con la mente dando vueltas como un disco rayado atrapado en un bucle. Seguía repasando cada momento de aquella noche en el porche. El letrero, las risas, el calor detrás de las ventanas a las que nunca fui invitado. Luego los correos, las acusaciones, las falsas narrativas de víctimas que estaban difundiendo. Y ahora esto. Mi propia madre buscando a una ex con la que no había hablado en 2 años, diciéndole que estaba perdiendo el control. Yo no estaba perdiendo el control. Estaba despertando. Pero en ese momento, no se sentía como fuerza. Se sentía como una caída libre.
No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a los pocos amigos con los que aún mantenía contacto, ni siquiera a mi terapeuta. Al principio, simplemente me apagué. Entré en modo automático. Despertar, bañarme, comer algo ligero, ir al trabajo, sonreír educadamente en las juntas, reír cuando alguien hacía un mal chiste sobre hojas de cálculo, responder correos como si no pasara nada. Siempre había sido bueno para mantenerme invisible. Fui criado para serlo. Aprendes desde muy temprano, cuando eres al que siempre pasan por alto, cómo hacerte pequeño. Cómo ocupar solo el espacio necesario para ser tolerado, pero no tanto como para ser una carga. Pero eventualmente, esa táctica de supervivencia empieza a sentirse como un ataúd. Una noche me quedé tarde en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no quería ir a casa. Mi departamento se había vuelto demasiado silencioso. Demasiado tranquilo, se sentía como una sala de espera en la que llevaba sentado años, esperando a que alguien finalmente cruzara la puerta con respuestas. En su lugar, todo lo que tenía era una cena fría y esa estúpida botella de vino que aún no había abierto desde mi cumpleaños. Seguía en la barra de la cocina como un recuerdo cruel. Recuerdo haberme recargado sobre mi escritorio, el resplandor del monitor iluminando mis ojos cansados, y solo susurrar, ¿por qué no fui suficiente? Fue la primera vez que lo decía en voz alta. No se trataba solo del cumpleaños o del letrero, ni siquiera del dinero que me robaron a mis espaldas. Fueron años de ser el plan B, el plato de segunda mesa, el personaje de fondo en una familia que siempre me hizo sentir que tenía que ganarme un asiento en una mesa que debió ser mía por derecho de nacimiento. Y ahora querían ayuda. No porque vieran mi valor, sino porque veían mi cartera. Darme cuenta de eso rompió algo en mí. Pero en el silencio que siguió, algo más empezó a crecer. Determinación. Unos días después, agendé una sesión con mi terapeuta. Tenía tiempo de no verla, no desde que terminaron las cosas con Clara, y casi cancelé de último momento, pero fui. Me senté frente a ella, todavía medio aturdido, y simplemente le dije, creo que ya terminé de fingir que ellos van a cambiar. Ella asintió. No dijo nada. Solo esperó. Y por primera vez, le conté todo a alguien. No solo las cosas por encima, no solo el clásico mi familia no me entiende. Le conté sobre el letrero en la puerta, la herencia robada, las mentiras que estaban esparciendo. Clara, los mensajes, los intentos por hacerme sentir culpable, todo. Se derramó de mí como el agua de una presa rota. Me temblaba la voz. Me temblaban las manos, pero no me detuve. Y cuando terminé, ella se quedó asimilándolo un rato antes de finalmente preguntar, ¿cómo se vería sanar para ti, Bruno? Esa pregunta me atormentó durante días. Al principio no tenía una respuesta. No estaba seguro de que alguna vez sanaría por completo. Pero sí sabía lo que ya no quería. Ya no quería ser el hijo confiable e invisible. No quería ser el plan de respaldo, la silenciosa viga de soporte que sostenía una casa que ni una sola vez me dio refugio. Así que empecé con poco. Redecoré mi departamento. Nada drástico, solo cambios. Me deshice del viejo sofá que me dieron mis padres cuando me mudé. Uno heredado, con manchas de café y un cojín hundido que nunca me había molestado en cambiar. Compré uno que realmente me gustaba. Firme, limpio, nuevo. Doné ropa vieja, compré sábanas nuevas, reacomodé los muebles, colgué cuadros que realmente me importaban. Se sintió como recuperar espacio en mi propia vida. Luego volví a cocinar. Había olvidado cuánto me gustaba. No solo comidas de microondas o una pasta hecha a las prisas, sino cocinar de verdad. Una noche hice guisado de lentejas, cocido a fuego lento durante horas, con pan naan al ajo y zanahorias asadas. Llenó el departamento de calidez. Prendí una vela, comí en platos de verdad. Solo era yo. Pero, por primera vez, no se sintió solitario. Se sintió pacífico. En el trabajo, empecé a postularme discretamente para nuevos puestos. No porque odiara mi empleo, sino porque me di cuenta de que me había conformado. Toda mi vida había jugado a la segura. Con miedo a correr riesgos. Con miedo a ser demasiado. Mi padre siempre decía, agradece lo que tienes,
que en su idioma significaba, no pidas más. Pero yo quería más. Así que actualicé mi currículum, empecé a hacer contactos, mandé correos, y recibí un par de rechazos. Pero un día, una pequeña agencia creativa me buscó. Les gustó mi trabajo. Estaban impresionados por una campaña en la que había ayudado. Me ofrecieron un puesto, más responsabilidad, más dinero y, lo más importante, respeto. Lo acepté, y se sintió como salir a la luz del sol después de años de estar bajo las nubes. Los mensajes de mi familia seguían llegando. Más desesperados ahora. Más manipuladores. Lorena me mandó una foto de la casa. El letrero de "Se vende" estaba chueco en el jardín. Lo están perdiendo todo. Bruno, por favor, solo habla con ellos. Eduardo mandó una nota de voz a las 2 de la madrugada arrastrando las palabras, divagando algo sobre cómo mamá lloraba todas las noches y lo egoísta que yo estaba siendo. Lo borré. Mi madre finalmente se quebró y me mandó un largo y enredado correo titulado, "Hice lo que creí que era mejor". Eran 4 párrafos justificando lo del dinero, lo del cumpleaños, el mensaje a Clara. Ni una sola oración decía, "Lo siento". Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo. Terminaba con, "Te vas a arrepentir de darle la espalda a la familia". Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Y en lugar de llorar, me reí, porque por primera vez en mi vida, sabía que no me iba a arrepentir. Ni un poquito. Mi ascenso no fue dramático. No hubo una transformación de la noche a la mañana, ni una gran revelación. Fue sutil, constante, como una marea lenta que va subiendo. Remodelando la costa sin hacer ruido. Empecé a correr por las mañanas. Solo 1 kilómetro al principio, luego 2, y luego más. Armé listas de reproducción, me compré tenis nuevos, registré mi progreso. Retomé la fotografía, algo que no había tocado desde la universidad. Desempolvé mi vieja cámara reflex y empecé a fotografiar amaneceres, calles de la ciudad, gente en el parque. Le hice una cuenta de Instagram. Creció lentamente. Algunos extraños comentaron en mis fotos. Eso se sintió bien. Empecé a ser voluntario los fines de semana en un centro comunitario local, ayudando a adolescentes con sus currículums y solicitudes para la universidad. Me dio un propósito. Me recordó que tenía algo valioso que ofrecer, que mi voz importaba, y también hice nuevos amigos. No muchos, pero de los buenos. Personas que no me conocían como el callado, el hijo de repuesto. Personas a las que les caía bien por ser yo, por el hombre en el que me estaba convirtiendo. Ese que no necesitaba su aprobación. Que no necesitaba demostrar su valor. Pero eso no significaba que hubiera olvidado. Una tarde lluviosa, casi 10 meses después de aquella noche de mi cumpleaños, recibí una llamada de un número que no conocía. Dejé que se fuera al buzón de voz. Más tarde, la escuché. Era mi papá. Bruno, ya no sé qué decirte. Sé que te lastimamos, pero esto ya es demasiado. Estás eligiendo ver a tu familia desmoronarse. Espero que estés orgulloso. Colgó. Ninguna disculpa, no asumía su culpa, solo un último intento de manipularme con la culpa. Pero yo no estaba viéndolos desmoronarse. Estaba viendo cómo las consecuencias de lo que ellos mismos habían construido por fin los alcanzaban. Y pronto estaría haciendo algo más que solo observar, porque me había estado preparando pacientemente, en silencio, y estratégicamente. Y cuando llegara el momento, sabrían exactamente en quién me había convertido sin ellos. El correo de mi papá, ese que decía "espero que estés orgulloso", no fue lo que más me dolió. Lo que dolió fue lo predecible que era. Porque incluso después de todo, después del desprecio en mi cumpleaños, el robo de la herencia, las mentiras a Clara y los chismes que esparcieron, aún creían que podían controlar la narrativa. Todavía me veían como el mismo Bruno de siempre, el hijo de fondo, el invisible, el que tarde o temprano iba a ceder, el que siempre hacía lo correcto, incluso si eso significaba sangrar en silencio por la comodidad de los demás. Esa versión de mí ya no existía. Y ahora no solo me estaba reconstruyendo. Me estaba preparando. Porque cuando gente así cae, siempre buscan a alguien a quien culpar, a alguien para arrastrar con ellos.
Y esta vez, no iba a ser su red de seguridad ni su chivo expiatorio. Esta vez, iba a ser su espejo, y me aseguraría de que no pudieran apartar la mirada. Empecé con los documentos. Pedro, el tío Pedro, el único hombre honesto que quedaba en nuestra órbita, me había ayudado a desenterrar los viejos registros bancarios hacía un tiempo. Él había movido algunos hilos discretamente en la caja popular donde solía trabajar y, juntos, lo confirmamos. La cuenta de la herencia a mi nombre había sido vaciada. Hacía 5 años, poco a poco, con retiros en cajeros automáticos, transferencia tras transferencia, todo registrado bajo las credenciales de usuario de mi madre. Le había preguntado entonces, ¿se les puede responsabilizar legalmente? Él suspiró. Es complicado. Técnicamente, ya eras mayor de edad cuando se hicieron los retiros, y aunque tu nombre estaba en la cuenta, nunca impugnaste nada hasta ahora. No es imposible, pero es un proceso largo. En su momento no quise seguir con eso, pero ahora las cosas eran distintas. Ya no buscaba el dinero. Buscaba algo para presionarlos. El siguiente paso era Clara. Me tomó 3 días armarme de valor para mandarle un mensaje. No quería remover el pasado, pero me debía a mí mismo el entender que tan profundo llegaba este desastre. Mantuve el mensaje corto y respetuoso. Hola, Clara. Te prometo que no estoy intentando abrir viejas heridas, pero necesito preguntarte algo. Cuando mi madre te contactó, ¿qué te dijo exactamente? Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Dijo que estabas teniendo un colapso, que te habías aislado de todos. Me preguntó si podía llamarte y tratar de hacerte reaccionar. Hizo que sonara como si te estuvieras hundiendo en un lugar muy oscuro. Dijo que tenía miedo por tu salud mental. Me quedé en shock. Bruno, sabía que las cosas terminaron mal, pero nunca pensé que tu mamá llegaría tan lejos. Me quedé procesando eso durante mucho tiempo. No solo habían manchado mi nombre a puerta cerrada. Estaban usando la preocupación como un arma, inventando mentiras sobre mi salud mental para manipular a las personas a mi alrededor. No solo era cruel, era peligroso. Le di las gracias a Clara, le dije que apreciaba su honestidad y luego guardé el mensaje, más documentación, más piezas para el rompecabezas que estaba armando. Pasé el mes siguiente recopilando todo. Empecé con viejos correos electrónicos, mensajes de Lorena, de mis padres, e incluso algunos de Eduardo a lo largo de los años. Indirectas pasivo-agresivas sobre cómo siempre has sido demasiado sensible o nunca cooperas como el resto de nosotros. Los organicé en carpetas, tomé capturas de los chats y etiqueté los mensajes de voz. Luego fui más profundo. Pedro me presentó a una amiga abogada, Mariana, que se especializaba en disputas financieras y asuntos de patrimonio familiar. Me reuní con ella un sábado por la tarde en una pequeña y tranquila oficina en el centro, le entregué una memoria USB y le expliqué todo paso a paso. Ella me escuchó, hizo preguntas, tomó notas. Cuando terminé, se recostó en la silla y dijo, puede que no hayan cometido fraude en un sentido penal, pero esto es un patrón de explotación financiera, especialmente si podemos probar la coerción o la falsedad en las declaraciones. Si no es otra cosa, es un caso civil. Y honestamente, es una bajeza moral. Esa palabra, coerción, hizo eco en mi pecho como una llave entrando en una cerradura, porque eso es lo que habían hecho durante años. Con culpa, con silencio, con control disfrazado de cariño. Y ahora estaban intentando hacerlo de nuevo. Solo que, esta vez, era yo quien controlaba la puerta. Mariana me dijo que teníamos opciones, ya fuera que quisiera demandar o no. Me dijo, tienes un caso. Podrías hacerlo público. Podrías presentar una demanda. Incluso podrías acercarte al banco por el mal uso de tu identidad. Dependiendo de lo que encontremos. Pero primero te sugiero que te esperes un poco. Deja que sigan hablando. Deja que te muestren quiénes son cuando piensan que tú sigues callado. Y así lo hice. Esperé. Y como si fuera una señal, su pánico se hizo más ruidoso. Lorena llamó de nuevo. Dejé que mandara a buzón de voz. Esta vez le temblaba la voz. Bruno, lo siento. ¿De acuerdo? Lo siento. No sabía lo de la cuenta.
No sabía lo del letrero. Es solo que he tenido tantas cosas encima. Los niños, el trabajo. Todo. Mamá y papá. Se están desmoronando. Se la pasan peleando todo el tiempo. Eduardo los está amenazando con mudarse. Podrían perder la casa. Por favor, solo habla con ellos, por favor. Luego, después de una pausa, agregó, tú no eres así de frío. Este no eres tú. Pero sí era yo. No frío, solo despierto. Ya no era el que sostenía la cuerda mientras ellos jugaban a jalar de un lado a otro con mi dignidad. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté por pura curiosidad. Hablo con Bruno Sánchez. Sí. Le habla el oficial Ramírez, del Departamento de Policía Estatal. Recibimos un reporte del señor Eduardo Sánchez. Diciendo que ha estado amenazando a su familia. Nos dio su número y su correo electrónico y dijo que usted les ha estado enviando mensajes de acoso. ¿Tiene un momento para hablar conmigo? Se me revolvió el estómago. Por un breve segundo, el viejo miedo regresó de golpe. Ese instinto de hacerme pequeño, de pedir perdón, de suavizar las cosas, pero me detuve a tiempo. No, oficial. No he contactado a mi hermano en más de un año. Tengo documentación de toda nuestra comunicación. Estaré encantado de compartirla con usted. El oficial hizo una pausa. Bueno, eso es de gran ayuda. Honestamente, su declaración fue muy floja, pero teníamos que darle seguimiento. ¿Le importaría enviarnos lo que tenga? Y así lo hice. Cada correo electrónico, cada mensaje de voz, cada mensaje no contestado, cada captura de pantalla que demostraba que habían sido ellos los que me estaban acosando a mí, y no al revés. Nunca volví a saber del oficial Ramírez, pero el mensaje era claro. Eduardo había intentado escalar las cosas. Tal vez por despecho, tal vez por desesperación, tal vez porque alguien, probablemente mi padre, le había dicho que lo hiciera. Y ahora, habían mostrado sus cartas. No solo estaban desesperados, eran peligrosos, lo que significaba que era hora de que yo dejara de jugar a la defensiva. Llamé a Mariana. Quiero seguir adelante, le dije. Y no solo legalmente. Quiero asegurarme de que no puedan volver a hacerme esto a mí ni a nadie más. Ella me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento. La dirigimos a cada uno de ellos de forma individual, a mis padres, a Lorena y a Eduardo. Detallaba el acoso, las mentiras, las calumnias, y advertía que cualquier intento futuro de contactarme, manchar mi nombre o involucrar a la policía bajo falsos pretextos, resultaría en acciones legales inmediatas. Lo envié por correo certificado, con acuse de recibo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin llamadas, sin correos, sin más mensajes de voz a las 2 de la madrugada. Simplemente nada. Por primera vez en más de un año, pude respirar tranquilo. Pero aún no había terminado, porque se habían pasado décadas diciéndole a todo el mundo que yo era inestable, un malagradecido, una persona sin corazón. Habían reescrito nuestra historia y la habían repartido como un guión. Y ahora, estaban a punto de enfrentar todas las consecuencias. No con enojo, no con caos, sino con claridad. Empecé a trabajar en algo más grande. Empezó como un documento, luego un borrador, y luego una historia. No para el público, todavía no, sino como un registro de quién era yo, de lo que habían hecho, y de lo que pasa cuando el callado por fin habla. Porque ellos lo llamaban un solo error. Pero pronto el mundo sabría cuántos habían sido realmente. No sentía satisfacción al verlos sufrir. Esa es la parte que la gente no entiende sobre la venganza. No se trata de ver a alguien arder mientras tomas café con una sonrisa en la cara. No se trata de rabia, de tomar represalias o siquiera de regodearse. No cuando te han manipulado mentalmente y te han hecho a un lado durante casi toda tu vida. Se trata de la claridad, de asegurarte de que la verdad no se pudra en tu pecho como una costilla astillada. Se trata de recuperar por fin una historia que te torcieron desde el momento en que aprendiste a hablar, y de que, por primera vez, ellos tendrían que escuchar. Pasé 2 meses finalizando todo. En silencio y con precisión. Comenzó con lo que yo llamé el archivo.
Una simple carpeta en la nube organizada por categorías: explotación financiera, manipulación emocional, exclusión, campaña de desprestigio, amenazas legales, involucramiento policial. Cada mensaje de voz, cada correo, cada mensaje de texto que mandaron, cada mentira que contaron, todo estaba catalogado, con fecha y hora, y acompañado de mis comentarios. Incluí mis propias reflexiones, las notas de mi terapeuta, con su consentimiento, y una línea de tiempo de cada incidente importante desde mi infancia hasta aquella noche de mi cumpleaños con el letrero en la puerta. No era solo como documentación. Era un espejo, uno que no podrían romper y del que no podrían apartar la mirada. Luego redacté una carta. No un ataque, sino un reporte, un desglose completo de lo que me hicieron y de por qué era importante. La titulé, El hijo que nunca vieron. Y se la envié, pero no a ellos, sino a la gente que a ellos les importaba. A los líderes de su iglesia, a la junta de colonos, a la familia de mi primo, a algunos de sus amigos más cercanos, a las mismas personas a las que les habían dicho durante años que yo era distante, inestable, egoísta y frío. Cada destinatario recibió un enlace al archivo y una nota personal. Sin acusaciones, sin crueldad, solo honestidad, estoy compartiendo esto no para avergonzar a nadie, sino para contar la historia que ellos nunca han permitido que sea escuchada. Me he mantenido en silencio por miedo y por respeto. Ese silencio casi acaba conmigo. No les pido que tomen partido. Solo les pido que lean. El impacto fue inmediato. No supe nada de mis papás directamente. Eso, por supuesto, era de esperarse. Pero Pedro me mandó un mensaje a la mañana siguiente. Bruno. ¿Qué fue lo que mandaste? La gente está hablando. La directiva de la iglesia está furiosa. Algunas de las amigas de tu mamá ya están marcando su distancia. Varios no tenían idea de lo de la herencia ni de lo del cumpleaños. Una señora dijo que los conoce desde hace 20 años y que nunca los escuchó mencionar que tenías un trabajo. Casi me río. 20 años. Y, de alguna manera, yo seguía siendo invisible incluso cuando no estaba en la habitación. Pero ahora no podían fingir que yo no existía. Mi historia estaba a la luz, sin filtros, incontrolable, y se propagó. 2 semanas después de que se enviara el archivo, recibí una carta de su iglesia. Era muy formal, pero pude sentir la emoción detrás de ella. Me agradecían por mi vulnerabilidad, expresaban su preocupación y me dijeron que se habían acercado a mis padres en privado para ofrecerles terapia. Un miembro de la directiva incluso me mandó un correo personal y me dijo, no tenía ni la menor idea. Lamento el papel que nuestro silencio pudo haber jugado en esto. Las consecuencias se hicieron una bola de nieve. Los viejos amigos de Eduardo, algunos de los cuales eran conocidos mutuos de la universidad, empezaron a comentar en Facebook. Cosas sutiles, frases indirectas, nada directo, pero yo sabía. Y, más importante aún, ellos sabían que su círculo social se estaba desmoronando. La gente los observaba ahora, murmuraba. Ya no eran la familia querida con el problemático hijo de en medio que nunca los visita. Eran los padres que dejaron a su hijo afuera en su propio cumpleaños, vaciaron su herencia y luego esparcieron rumores sobre su salud mental cuando él se negó a salvarlos. Lorena fue la primera en quebrarse. Apareció en mi nuevo departamento. Me había mudado hacía un mes y no le había dicho a nadie a dónde. Sigo sin saber cómo encontró la dirección, pero ahí estaba, con el delineador corrido, aferrándose a su suéter como si fuera una armadura y con la voz tensa y temblorosa. Has destruido todo, siseó incluso antes de que yo terminara de abrir la puerta. No le respondí. No había necesidad. Ella se empujó hacia adentro. ¿Sabes lo que has hecho? Mamá ni siquiera puede ir al supermercado sin que alguien le pregunte sobre esa maldita carta. A papá lo están sacando de la junta de colonos. ¿Y Eduardo? Él está hablando de demandarte por difamación. La miré fijamente durante unos segundos, luego le dije con calma, buena suerte con eso. Tengo todos los registros. Apretó la mandíbula. Yo no me merecía esto, dijo. Ninguno de nosotros nos lo merecíamos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí, cerré la puerta detrás de mí y me paré frente a ella. No con enojo,
no con arrogancia, sino con algo más frío, algo más limpio. Rogué por años, dije en voz baja, por un poco de reconocimiento, por un lugar, por una pizca de decencia. Les di oportunidad tras oportunidad. Nunca exploté, nunca me vengué. Incluso seguí yendo, con la esperanza de que tal vez algún día alguien me viera. Di un paso adelante. Ustedes provocaron esto. Todos ustedes, con cada mentira, con cada silencio. Cada vez que ponían los ojos en blanco y decían que yo estaba siendo un dramático. A ti nunca te importé, Lorena. Te importaba la versión de mí que podías controlar. Ese que se quedaba callado y recogía los pedazos. Sus ojos se pusieron vidriosos. Estábamos tratando de proteger a la familia. No, dije endureciendo la voz. Estaban tratando de proteger la imagen de la familia. No respondió. No pudo. Y antes de que pudiera empezar con otra rabieta, le entregué un sobre. Adentro había una carta formal de Mariana, mi abogada. Detallaba mi intención de buscar el reembolso legal por la herencia que vaciaron. Citaba números de cuenta, registros de transacciones y los estatutos legales sobre la explotación de bienes financieros sin consentimiento. La carta terminaba con una opción, arreglarlo en privado o ir a los tribunales. Lorena no dijo una sola palabra más. Simplemente se fue. 3 meses después, recibí un pago. $250,000 Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo un cheque por correo desde una cuenta mancomunada a nombre de mis padres con el concepto, acuerdo de liquidación. No se trataba del dinero. Nunca se trató de eso. Pero fue la primera vez que se vieron obligados a devolverme algo. Y con eso, la soga que había cargado en el cuello durante 30 años por fin se rompió. Tomé el cheque, lo deposité, y transferí la mitad a un fondo de becas local con el que había estado colaborando. El mismo que ayudaba a niños que, como yo, habían escuchado de las personas que debían apoyarlos que nunca eran suficientes. La otra mitad la usé para hacer un viaje. No fueron unas vacaciones, fue un reinicio. Me fui a una cabaña tranquila en la sierra. Sin señal en el celular, sin ruido, solo árboles, silencio y paz. De esa paz que yo no sabía que existía. Y en mi última noche ahí, abrí esa misma botella de vino que había llevado a la casa de mis padres para mi cumpleaños número 30, esa que había estado guardada sin abrir durante año y medio. Me serví una copa, di un trago largo y escribí la última entrada en mi archivo. Dijeron que estaba siendo un dramático por un solo error, pero nunca fue solo uno. Y ahora por fin lo entienden. El hijo al que descartaron es el hombre que aprendió a levantarse. No a pesar de ellos, sino sin ellos.